Él es el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Ha de estar diciendo de veras que está chiflado Gilbert. No, yo no estoy diciendo nada, Gil. Y además, bienvenido primero. Gracias por la invitación, Gil. Y no estoy diciendo eso. Oye, Ricardo, yo sé que estás pensando y tienes razón. O sea, hoy háblame ahora sí como de casi de usted. Sí. Porque vengo fresón. Sí. Sí. Es lo único criticable que traes. Ando fresón. O sea, hoy vengo fresón. O sea, pues. Los que puedan ver, presúmeles. Miren, aquí está mi uniforme fresón. ¿Qué les parece? Miren, Ahora sí, es que hoy toca clase de chefcito por accidente, entonces ya me puse mi traje de fresas. Te pusiste de carácter. De carácter fresón. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, con muchos ánimos igual que tú y pues listos como para que nuestros radioescuchas pues nos vuelvan otra vez a poner un poquito de esa atención que tienen para todas sus cosas, que eso es un privilegio para nosotros, y ver en qué podemos aportar un poco más en tu programa, Gil. Tan padre, ¿no? Sí, Digo, a mí claro me encanta la verdad. Por eso estamos aquí. Por eso estamos, porque es diversión, aprendizaje, de tocho morocho, como dirían allá en el rancho. Hoy con un tema que se llama trastornos de personalidad. Algo que encaja en la sociedad, pero que luego al rato dices, bueno, ¿y qué trae? Sí es trifásico, ya ni siquiera, ahora ya no usan la palabra bipolar, ahora, no, es trifásico. Oye, que esas analogías. Esa no le oí, otra vez lo oí, no, es que es trifásico. Sí, o sea, de pronto es uno, luego es otro, luego es otro, y luego regresa a trifásico, como la luz trifásica. Sí, Quise pensar, porque una cosa es el bipolar, que ya es muy común, no, es bipolar. ¿Por qué? Pues nomás llegué, le menté la madre y se enojó. No entiendo, no comprendo por qué ese cambio de carácter. Sí, aunque está curioso el término, vamos a tener que valorarlo bien. Fíjense bien, antes de entrar al tema, nuestro invitado es psiquiatra, es alguien experto en este tema. ¿Cierto o no? Tú decides cómo va a ser tu día, Ricardo. Sí, y abordando lo que es el tema de trastornos de personalidad, dijiste algo al inicio del programa con toda esta situación de saludos y de introducción, una palabra clave que vamos a estar utilizando durante el programa, que es la actitud, y vamos a tomar eso como pretexto porque así como lo comentaste que uno lo decreta la calidad que tengas en tu día, decretas los fracasos que vayas a tener en tu día, así como los aciertos, la mayor parte de las veces inconscientemente. Nuestra obligación como seres humanos cuando maduramos es que cada vez logremos entrar en el terreno de la conciencia, no de la inconsciencia. Es en ocasiones cuando ya estamos en los trastornos de personalidad en donde falla este tipo de desempeño, que es la actitud, tomar y asumir una actitud. Cuando la persona le fallan los mecanismos para que esto actúe o se accione, es cuando vemos una situación patológica en la conducta. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir a un visto receso. Nuestro chat estará abierto ahorita en este momento, www.radiomujer.com.mx. Nuestro teléfono 3647-1883. Ya no sé si ya arreglaron o no el de Austin, Texas, pero pues mientras tanto tú comunícate al 5247-1883. Aguas, porque hoy vengo fresón. Aguas. ¿Quién eres tú? Está un borracho arriba de un árbol. Entonces llega un policía y le dice, ¿y ahora usted qué está haciendo ahí? Seguí nomás, compadre. ¿Cómo que compadre? Soy la ley, menso. Bájese de ahí. A ver, bájese de ahí, pero inmediatamente se baja de ahí. Se baja el borracho.
Entonces ya empieza el policía. ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy? ¿Quién es usted? Dígame. ¿Cómo que quién? Pues el que estaba arriba, maestro. Está simpático, está simpático. ¿Cómo que quién soy? Pues el que estaba arriba. Pues. Trastornos de la personalidad. ¿Tienes alguna pregunta? Aprovecha a nuestro invitado. Vamos a estar desarrollando este tema, pero si lo quieres aprovechar, él es psiquiatra de lo mejor, Ricardo Virgen. Así de que, a ver, empezamos. Bueno, sí, ya empezamos tantito, pero vamos encaminados. Fíjate bien, vamos a primero aclarar, antes de saber lo que es el trastorno, lo que debe entender la gente con términos más claros, lo que es la personalidad, y lo tendríamos que entender como un patrón de reacciones conductuales que tienen que ver en cómo resolvemos o afrontamos las crisis, y esto se debe de mantener, debe ser predecible y te da una especie de huella psicológica individual. Claro está que hay rasgos que pueden ser comunes en las personas, pero te hace un individuo particular. Este patrón de cómo reaccionas ante las crisis, obviamente se tiene que establecer después de la edad adolescente o entrando a la edad adulta. Aunque sin embargo hay discrepancias en muchos de los clínicos en que muchos de los trastornos de personalidad se van ya gestando, vislumbrando en la niñez. Entonces hay que anticiparnos a ello en la medida de cómo prevenir y ir tratando a personas jóvenes y no esperarnos como hace algunas décadas hasta que entraran a la edad adulta, en donde ya teníamos más o menos como unos 10 años, entre los 13 y los 23 años aproximadamente, de disfuncionalidad, lo cual, bueno, provoca un problema de salud física y mental en la persona. Entonces lo que actualmente ya se trata de hacer es anticiparnos a ello, y aunque antes estaba de manera casi proscrita hacer diagnósticos de personalidad en los adolescentes y en los niños por esta situación de desarrollo, porque tomamos que la personalidad se establece en la edad adulta, sí hay muchos puntos en la infancia que nos van a indicar si hay una tendencia en el individuo a desarrollar posteriormente algún trastorno de la personalidad. Pero este es el patrón que tiene que ser permanente de una persona, de cómo reacciona ante las situaciones, ante las crisis y cómo las resuelve. Es un proceso adaptativo que nos hace particulares, que nos distingue unos de otros, es una mezcla. Dentro de la personalidad tenemos rasgos, muchos rasgos, como si fueran facetas, y estas caras, creo que ya todos las hemos escuchado en algún momento, a veces de forma despectiva, a veces de forma general, en donde podemos ser narcisistas, podemos ser obsesivos, las personas muy cuidadosas o detallistas, las personas narcisistas que de repente tienden mucho a hablar de sí mismas, las personas histriónicas que de repente les agrada mucho a veces ser el centro de atención. Estos rasgos no son patológicos, son características de todos los seres humanos. Ahorita tú y yo, para lograr estar realizando esta situación, tenemos que echar mano de nuestros rasgos, por ejemplo, histriónicos, para que toleremos el hecho de que hay gente que nos está escuchando. Entonces, son estos rasgos unas herramientas que nos ayudan a adaptarnos a las situaciones. Rasgos melancólicos, no depresivos, melancólicos, en donde tú puedes tener sintonía con situaciones tristes de las otras personas, con situaciones tristes de tu propia vida, y en donde esa sintonía melancólica te puede hacer más sensible, más emotivo, y hay gente que con esa sensibilidad te rompe en llanto con una película de Disney, pero es algo normal, ¿sí? O cuando te dicen, me voy a cortar las venas con galletas de animalitos, así es, pero remojadas en chocolate. Digo, para que no. Ahí sí yo le entro. Sí, ya me lo antojaste. Este tipo de rasgos son comunes a todos. La mezcla que hagas te va a dar como producto una personalidad específica para ti. Bien, esa es una personalidad que esperaríamos que fuera funcional cuando de forma versátil tú manejas todas estas herramientas, no solamente te encasillas en una, y empiezas a adaptarte y a sacar adelante las situaciones de vida, lo que te da experiencia y madurez. Esencialmente, en eso consiste la personalidad, que es un proceso dinámico, no es estancarse,
y que tiene que ver con esos rasgos, con esas características. Dijimos algunos, son varios. De ahí, cuando se trastornan, cuando pasan a disfuncionar en un momento de la vida, ahí les llamamos trastornos de personalidad y de ahí sacaron ya los trastornos específicos, como puede ser el trastorno inestable de personalidad, que es el limítrofe, es de los más graves. Hay trastornos narcisistas de la personalidad, hay trastornos histriónicos de la personalidad. ¿Cómo se caracteriza un trastorno ya de la personalidad? Es cuando el individuo solamente reacciona o usa de manera inconsciente uno de esos aspectos para resolver todo, o por lo menos la mayoría de las cosas. ¿Quieres resolver problemáticas con tu familia? Con una reacción histriónica. ¿Quieres resolver la problemática con tu pareja? Con una reacción histriónica. ¿Quieres resolver la situación en el trabajo? Con una reacción histriónica. No es adaptable, no es funcional, empiezan a tener muchos problemas. De los trastornos más graves es el inestable, el limítrofe o borderline. Este tipo de trastorno ni siquiera se ubica en alguno de los que le dijimos, ni en el obsesivo, ni en el esquizoide, ni en el histriónico, ni en ninguno de ellos. Por eso se le llama inestable y es de los más disfuncionales. Lo más seguro es que lo que dijiste se apoya mucho en eso, coloquialmente los trifásicos. Ajá, trifásicos. En donde no les hayas, hay gente que me dice, doctor, sobre todo los alumnos, eso no es personalidad múltiple, un término que ya no se utiliza, es un término histórico, y les comento, bueno, podría ser tal vez el equivalente por la inestabilidad, porque varían tanto de reacciones que no sabes qué esperar de ellos. Entonces, ese tipo de trastornos son los que regularmente se tienen que determinar para darles un tratamiento farmacológico psicoterapéutico. ¿Qué tipo de trastornos hay? Imagínense 3 grandes grupos, lo que llamamos nosotros clusters, que son los trastornos esquizotípicos, paranoides y el esquizoide, que son los trastornos de relación. Los trastornos de la autoimagen, que son el histriónico, el narcisista, el limítrofe, ¿sí? Y el melancólico o depresivo. Y el tercer clúster, que son los trastornos obsesivos, no confundir con el trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno de personalidad obsesivo, ¿sí? Que tiene un rango menor de gravedad, y los trastornos que no embonan en ningún otro pueden ser los trastornos histeriformes, pueden ser los trastornos orgánicos de personalidad, que entran dentro de este tercer clúster. Estos grandes grupos de trastornos de personalidad estamos obligados a diagnosticarlos en la mayoría de nuestros pacientes porque no son puros. A veces tenemos pacientes con trastorno bipolar. Cuando baja esta situación del trastorno bipolar, entran en una fase de mantenimiento, sale a flote un trastorno de personalidad. Eso se llama comorbilidad en medicina, eso lo sabes, Gil. Sí. Y entonces es muy frecuente encontrar mezclas de este tipo de trastornos, lo cual propicia que se entorpezca mucho la mejoría con los tratamientos. ¿Por qué? Porque hay que estar teniendo varios frentes de manejo psicoterapéutico farmacológico para lograr mantener una funcionalidad en el paciente. Es muy común, por ejemplo, en trastorno bipolar que tengan los pacientes trastornos narcisistas de personalidad. Por lo tanto, cuando ya los estabilizas, entonces empezamos a lidiar con el otro trastorno. Y es cuando entra el terapeuta para que ayudar, para que dé técnicas, para que dé estrategias de cómo el paciente tiene que ser autocrítico e ir identificando que también dentro de su forma de reaccionar tiene problemas. Allí, en este tipo de trastorno de personalidad, lo que te decía al principio, es donde falla lo que a veces decimos de manera tan sencilla, la actitud. A veces no es posible que ellos tomen esa actitud. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir a otro bisturizazo. Nuestro teléfono 3647-1883 y un LADA nacional sin costo 01800-727-5420. Austin, Texas, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Espero que te comuniques. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Llega un paciente con el psiquiatra y dice, dígame su problema.
doctor, va a decir que estoy loco, pero no estoy loco. Es que ¿sabe qué? Dentro de mí habemos como 3 personas, ¿sí me entiende? O sea, somos como 3 personas. O sea, y cada una piensa diferente, entonces ya estoy loco. No se preocupe, vengo a que me resuelva esto. Claro, entre los 6 vamos a resolverlo, no se preocupe. Oye, pensé que ibas a decir, bueno, vaya a pagar las otras 2 consultas de su compañía. También sería bueno. No se preocupe, entre los 6 lo vamos a resolver. Sí. Mira que uno como psiquiatra no está vacunado contra esas situaciones y por eso regularmente, así en chiste y también en serio, se tiene que estar vigilando y autovigilando esa situación porque cabe recordar que pues no vas a dirigir a un ciego estando más ciego tú, ¿eh? Claro. Entonces, los problemas de personalidad son inherentes al ser humano, ¿sí? Y como lo habíamos tratado anteriormente, Gil, estas situaciones de los trastornos de personalidad... Antes de que te vayas, porque viene hasta la pregunta. A ver, dímelo. Entonces, lo de las personalidades múltiples que se pensaba antes, que hasta hay un libro muy famoso, Civil, algo así, personalidad múltiple. Porque nos pregunta Sara, ¿existe entonces personalidad múltiple o solo es producto de películas o de la ficción? Es producto de la historia. Anteriormente, hace más de 50 años, se había intentado proponer el trastorno de personalidad múltiple. Hay casos que quedaron registrados en la historia y así quedaron por la descripción que hicieron de estos individuos, historias tan sencillas como una persona adulta, un varón, duró 10 o 15 años casado con su primera esposa, con sus hijos, con un nombre, con una actividad laboral X, de repente desaparece, a los años lo encuentran, cerca de 8 o 10 años, lo encuentran en Estados Unidos, en otro lugar de Estados Unidos, con otra familia, con otro nombre, lo confrontan y no recuerda la primer personalidad. Pero, sí, exacto. Entonces, como son registros, hoy por hoy no podemos indagar eso confrontando a los personajes porque son registros. Para no meterse en ese tipo de líos, las asociaciones y las guías, propusieron con los grupos de expertos que en lugar de decirles trastornos de personalidad múltiple, entran en los trastornos disociativos. Y de hecho hay un apartado en los sistemas de clasificación donde entran los trastornos por disociación. Disociación significa separación, escisión, la mente se divide como un estado presicótico y entonces ahí el paciente o la paciente puede empezar a actuar de una manera por unos días y de repente, así de forma súbita, actúa de otra manera. Pero actualmente se llama trastorno disociativo, que es lo que más embona en eso. No quiere decir que no haya casos ahorita que sean muy similares con esto de los cambios en la personalidad y que la gente crea por las películas, es que es personalidad múltiple. No, ya no se utiliza eso, es morboso, es un tanto aparatoso el término y creo que solamente se utiliza en la literatura, pero ya ahorita en los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos no, es el equivalente a lo disociativo, que no entra en los trastornos de personalidad. Que quede bien claro. Sí. Seguimos con el tema. Bien, habíamos contemplado entonces varios tipos de trastornos de personalidad y entonces dijiste algo muy interesante, Gil. Una de las cosas que distinguen estos trastornos es esto que nos invitabas, a que uno decreta, a que uno propone, a que como dicen muchos de las personas que estudian esto, que mucho tiene que ver la actitud. A veces se les dice a los jóvenes, sí tienes que estudiar, pero también tienes que desarrollar cierta actitud para que sea convincente la situación que ofreces, porque no solamente es recabar datos y retenerlos en la cabeza, es también tratar de resolver las cosas, no solo con conocimientos, con una disposición, dirán algunos, con un sentido de inspiración. Esa es la actitud. De hecho, actitud viene de acto, de un acto consciente, de un acto que uno propone, proyecta y lo realiza. En la proyección que haces en la cabeza, obviamente tienes la capacidad a través de la imaginación de hacerlo de manera exitosa. Entonces cuando ya lo tienes en la cabeza, lo proyectas en la realidad como un machote, como un patrón,
te guías con él y lo más seguro es que sí puedas lograr las cosas que te propones, pero teniendo esa actitud. El problema de los trastornos de personalidad es que teniendo teorías psicoanalíticas y psicodinámicas, imagínense que es una estructura de un edificio que está incompleta y está incompleta en la base o en los cimientos y se sigue construyendo con el riesgo de que se derrumbe en algún momento. Todo. Entonces, esa falta de estructura que no se dio durante la niñez o la adolescencia y que no se da porque luego nos preguntan, ¿y la causa cuál es? Lo más seguro que es genética porque tiene tendencia hereditaria. Al no darse desde fábrica, si así se vale el término, cuando ya llega a la edad adulta empieza a construir más cosas con la experiencia, se derrumban, entran en crisis y no pueden desarrollar esta capacidad de tener actitud ante las situaciones. Lo que justifica y hace entender cuál es la función, por ejemplo, de la psicoterapia. El psicoterapeuta entra de manera constante, porque no solamente son unos meses, es mucho tiempo, es un tratamiento constante, entra como para afianzar o dar puntos de sostén a este edificio, a esta persona, en donde pueda seguir construyendo y que eventualmente tal vez más personas le sirvan de esos apoyos, ¿sí? A veces, si el individuo tiene la capacidad con el tiempo de ir desarrollando por sí mismo estructuras que funcionen como parches, adelante, inclusive puede llegar ya a ser más independiente. Como andamios. Así es, como los soportes que ponen aquí en el centro con muros absurdos que no sé por qué no los quitan, pero bueno, sí lo sabemos porque son situaciones legales. Pero así, son muros que dices tú, ¿y por qué no los pueden tumbar? Bueno, porque así dictó la ley. Pero y si se le cae a alguien, entonces pongan soportes, pero salen más caros los soportes, pero no se puede tirar. Así son las estructuras de la personalidad, por eso en ocasiones a veces resulta desgastante la situación de la psicoterapia, pero en muchos sí puede funcionar porque arman una vida más tolerable, más atinada, más certera, pueden formar estructuras familiares en donde ya al final de cuentas ellos se apoyen y se logren destetar en algún momento de la terapia. Pero sí, una de las cosas que los trastornos de personalidad tienen, independientemente del tipo, es que no logran hacer esto que a lo que tú nos invitaste, es que se debe de tener actitud. Hay personas que por más que lo intentan, siguen errando y no porque lo quieran hacer. Cuando aceptan que tienen un problema de personalidad, es porque hay una falta de estructura que en ocasiones tiene que ser ayudada o compensada en una psicoterapia. Y es que yo siempre lo he dicho, entrar en conciencia está cañón. Sí, ¿Sabes cómo lo represento? ¿Cómo? Como esos parches que te pones para en la noche para dormir, no sé cómo se llaman, tapaojos o... Sí. Que tienes tapaojos, pero que a su vez estás en un cuarto oscuro. Entonces todo está oscuro, no te das cuenta, pero luego le levantas el parche y sigue oscuro. O sea, no percibes que estás en un cuarto con oscuridad. Uh-huh. En el momento en que te quitas completamente tu parche y dices, esto no está bien, algo está fallando aquí, no es posible que todo esté oscuro. Entonces empiezas a buscar un hilito de luz. Y en ese momento, por ahí debe de haber una rendijita de luz y le empiezas a escarbar. Y te das cuenta que hay mucha luz del otro lado y el boquete se empieza a abrir más grande. Es cuando te descubres a ti mismo. Así es. Vámonos al bisturizazo regresando. Seguimos con este tema de trastornos de la personalidad con un gran invitado, el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Austin, Texas, te quiero escuchar. ¡Vámonos! Etcétera. Bueno, pues aquí va a estar totalmente gratuito para que te hagas un chequeo. La prevención ante todo. Una vez que diagnosticas este trastorno de personalidad, como tú dices, médicamente, con terapias, dando estructura, dando parches si tú quieres y todo, ¿es posible que funcione una persona? Sí, y si coqueteamos con la palabra curar, no utilizamos en psiquiatría ese término, pero sí puede llegar a funcionar de una manera el paciente, en que llega un día que si él se hace de herramientas suficientes y se apropia, ya no tenga que ir con el terapeuta. Inclusive dejar el medicamento y que en algún momento de forma eventual u ocasional ante una crisis deba de regresar solamente para hacer el ajuste y vuelva a tener esa independencia. La gente tiene mucho problema
con ese término. Cuando te dicen, pero doctor, voy a estar pegado todo el tiempo con eso, no voy a ser independiente. Vamos, la independencia es algo relativo. Si el objetivo es que funcione, como las personas con diabetes, pues te vuelves dependiente del medicamento, porque no hay ahorita cura, pero es para que funciones bien, para que logres tu vida, ¿sí? Y claro que como seres sociales tenemos esas dependencias que hay que saber elegir. Una dependencia sana, con una buena conciencia de enfermedades, que si asumes que tienes un trastorno de personalidad, pues te pegues el tiempo que sea necesario con un terapeuta y con tu tratamiento farmacológico con un psiquiatra. Eso es lo sano, ¿sí? Es lo que se esperaría. Y eso es dependencia. ¿Por qué? Por lo que les habíamos comentado de esta falta de estructura en algún punto, en donde como no somos automóviles para ir a la fábrica por refacciones, lamentablemente, pues tenemos que buscar otros sistemas de compensación para resolver esto. Y se ha dado a través de la terapia, y lo que es en el aspecto psicológico, a través de la farmacoterapia, en el aspecto médico. Bien, esencialmente es eso. Y sí hay manera de que en algún momento llegues a poseer esas herramientas, las haces tuyas, las sigues desarrollando y los logros, la experiencia, las acciones asertivas, los vínculos a largo plazo sólidos, los vínculos afectivos, sociales, son los que te dan ese punto de apoyo que en algún momento te puede dar el terapeuta, ¿sí? La ventaja del terapeuta es que sin que llegue a ser tu amigo, con el riesgo de las amistades, él te funciona en ese momento como punto de apoyo, te da un servicio, te enseña las herramientas para que tú las generes, para que puedas tú fabricarlas, y cuando él ya nota que puedes hacerlo solo, se tiene que retirar. Y entonces si ya te deja solo, si la persona le es muy difícil o es muy lento la autogeneración de estas herramientas, de estos puntos de apoyo, bueno, la terapia, la psicoterapia se prolonga, ¿sí? Por eso tenemos pacientes que pueden estar 10 o 15 años con la terapia. De ahí vino la justificación de las terapias psicoanalíticas, que fueron las primeras que se dieron, que duraban años, ¿sí? Y ahorita no es la tendencia, pero por ejemplo en trastornos de personalidad tiene que ser constante. Haciendo solamente un esbozo general para que más o menos les quede claro a los radioescuchas, los trastornos de personalidad hay tantos, dentro de los que son poco tratados por nosotros porque no van los pacientes, porque nosotros le llamamos egosintónicos, es decir, los pacientes se sienten bien siendo como son, aunque disfuncionen, pero se sienten bien, sienten que no hay ningún problema. Son los primeros, los trastornos paranoides, los trastornos esquizoides y los trastornos esquizotípicos. Los trastornos paranoides son aquellas personas que regularmente desconfían de medio mundo, de que es muy difícil que tengan vínculos profundos y de confianza con las personas o con sus familiares, y tienden a ser aislados, aunque quieran y deseen y tengan el sueño de confiar. Los trastornos esquizoides son aquellas personas aisladas que lo asumen como una decisión propia, son aquellas personas que sienten que funcionan bien si no tienen tantos contactos sociales. Ahorita con lo de la computadora es más fácil que se ensimismen y encuentren una especie de estabilidad en ello porque no tienen contacto con la gente, pero si entran en crisis, hay una situación familiar en donde les demande ponte en contacto con los demás, ahí es donde disfuncionan ellos. Y las personas con trastorno esquizotípico son personas raras, son personas excéntricas, son personas que de repente tienen ciertos gustos por cuestiones que nosotros llamamos de pensamiento mágico. A veces les gustan, y ojo, tengan cuidado de no generalizar, hay gente que le gusta, por ejemplo, los cómics o las cuestiones de allá de Japón, o que coleccionan juguetes, aunque ya están adultos. Pero es una tendencia muy marcada de hacerlo, tornan su vida en función de eso, ¿sí? Entonces son un tanto estrafalarios, no disfuncionan tanto, pero no embonan con tanta facilidad en muchos lugares. Entonces no son personas que vayan a decirnos, doctor, no, me trata porque yo creo que estoy mal. No, realmente este tipo de trastorno de personalidad, el riesgo es que entren en algún momento en sintomatología depresiva, es cuando acuden y ya uno
trata el problema secundario y uno se da cuenta de que probablemente tenga un trastorno de personalidad. El siguiente clúster, que es el más complicado, que son los narcisistas, los limítrofes y los histriónicos, son los de relación y los de la manera de verse a sí mismo. Ellos sí requieren una psicoterapia constante. A veces es complicado porque una personalidad narcisista no te va a aceptar ayuda. ¿Por qué? Porque por su naturaleza él cree que es el centro de importancia de su mundo, tienen que estar rindiendo pleitesía, se sienten que todas las cuestiones que hagan son importantes y valiosas, y la contraparte, y devalúan todo lo que los demás puedan dar u ofrecer. Entonces, a veces es difícil. Y solamente los vemos cuando entran en ya procesos depresivos, porque los pacientes con trastorno narcisista no toleran la frustración y cuando tienen muchos eventos disfuncionales en la vida, de pareja, divorcios, con los hijos o en el trabajo, pueden entrar en depresiones cuando llegan. Y ya sí se les tiene que decir y canalizar a un terapeuta. Sería un tema que de verdad yo te lo propongo, Gil, que lo hagamos en un solo programa, el tratar de manera específica el trastorno inestable de personalidad, el trastorno limítrofe, porque es extenso y es más frecuente de lo que a veces uno cree, porque la gente no va, a veces los llevan, y son de los que propician más conflictos interpersonales, de pareja, con los hijos, en el trabajo, por esta inestabilidad. Sí tienen, de hecho, por ser tan complejos, hasta se dividen, hay infinidad de bibliografía para ello, y sí tienen algún porcentaje de estos pacientes con trastorno limítrofe de personalidad, un porcentaje de efectividad en el tratamiento y logran funcionar, ¿sí? No se hable más. Digo, porque además ya se acabó el tiempo. Así es. Disculparás. Siguiente tema. Nos habla Alondra Aguilar de San Juan Bosco. Te mando un abrazo, Alondra. Dice, felicidades a mis 2 doctores favoritos. Besos. Alondra es repostera. Así es, hace un fondant que para qué les platico. Padrísimo, felicidades. El tiempo se nos fue rapidísimo. Un teléfono de contacto, sí, por claro favor. Que sí, 33 10 64 20 18, estamos a sus órdenes. A ver, despacito. Ahí te va, 33 10 64 20 18. 33 10 64 20 18. Doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Muchas gracias, amigo. Gracias, Gil. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámaras, Rosy en producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el lunes. Bonito fin de semana, que Dios te bendiga.